somos 27, bueno, ya somos por lo menos más de la mitad. Ya. Antes de comenzar con esto, ¿qué les pareció la práctica? ¿Muy complicado? ¿Muy fácil? ¿Alguna opinión? Bueno, supongo que el fin de semana debería de subir esas notas. La pregunta 2 fue extensa, falta un poco más de tiempo. Las dos, ¿qué sucede con las dos? Ya, bueno, en todo caso, eh, bueno, pero la número 2 era refuerzo en compresión, ¿no? Y bueno, era básicamente, claro, seguir lo que habíamos hecho en clase, ¿no? Hacer los equilibrios. Claro que la diferencia era que la cuantía balanceada era diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, para cada uno, por ahí alguno de ustedes seguro que sí coincidía en cuestión de números, pero en general todos tenían una cuantía balanceada ligeramente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la deformación unitaria era diferente, ¿no? Entonces, si esa deformación unitaria última del concreto es diferente, entonces eh, la cuantía balanceada iba a ser también diferente, ¿no? Así que la cantidad máxima de acero que ustedes tenían que utilizar también era ligeramente diferente, ¿no? Y en la primera, bueno, básicamente se trataba de equilibrio, ¿no? Y la condición balanceada para la viga, por supuesto, no podíamos aplicar lo mismo que para una sección rectangular propiamente, ¿no? O sea, definir propiamente una cuantía, porque la cuantía era un área de acero entre B por D. Entonces, por eso en el problema se mencionaba directamente la cantidad de acero, ¿no? Y eso, como lo habíamos visto, también salía de plantear el diagrama de deformaciones, ¿no? Y plantear el equilibrio para relacionar el A, ¿no? con el C, ambos para justo la condición balanceada, ¿no? A ver, el área máxima era cuantía máxima por B por D entre 2, no, solamente por B por D, ¿no? Porque la cuantía en la sección rectangular A, en la triangular, ya, la pregunta 2, sí, no, no, simplemente es que lo que pasa es que ahí propiamente la cuantía no, o sea, no podríamos definir, o al menos habría que, si alguien define una cuantía, entonces tendría que decir, bueno, entre qué se está dividiendo, ¿no? Pero, o sea, no había necesidad de definir propiamente una cuantía, sino de hallar directamente la cantidad de acero para el caso de falla balanceada, ¿no? Que era lo que finalmente, si teníamos la cantidad de acero para la falla balanceada, teníamos ahí dos cantidades de refuerzo, ¿no? Entonces podríamos ya decir, mira, este acero es mayor que ese acero en la falla balanceada, entonces esto debe ser una falla frágil. Si es menor, entonces debe ser una falla dúctil. Y entonces, si es mayor, entonces el acero no va a fluir, ¿no? Y esa era una de las preguntas que también eran parte, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, pero no sé cómo habrás definido la cuantía,
¿no? Pero el propósito no era definir una cuantía, sino hallar el área de acero, ¿no? Era hallar de frente el área de acero. Ya, ya, si no hay alguna otra duda, ya comencemos con lo nuestro. ¿Sintieron el sismo de anoche? No sé si yo les comenté que vivo en un piso 15. Yo tengo un sensor, bueno, un acelerógrafo, pero de bajo costo es, ¿no? Un acelerógrafo de bajo costo, instalado acá en el departamento. Y pues este es el registro de ayer, aunque todavía no lo descargo para procesarlo. O sea, esta es la vibración ambiental. Bueno, en realidad tampoco es la vibración ambiental, sino más bien ruido electrónico, porque, o sea, como este es un sensor de bajo costo, ese movimiento de acá, lo que sería la vibración natural, ¿no? Del edificio, bueno, como esta vibración es tan pequeña, ¿no? Ya el sensor no puede registrarla, ¿no? Con esos sensores de bajo costo, pues eso es en realidad imposible, ¿no? Pero con otro tipo de sensores que en realidad, por ejemplo, este de acá está por unos $700, pero los sensores más sofisticados pues pueden costar $15.000, ¿no? Y con esos de $15.000 sí se puede leer esta vibración ambiental, ¿no? Bueno, pero en todo caso, si el propósito es registrar sismos que por supuesto son mucho más grandes que la vibración ambiental, entonces sí, pues sí cumple su propósito, ¿no? Ese es ahí está el sismo. La vibración ambiental, bueno, que en realidad es ruido electrónico y ya viene acá, viene el sismo, ¿no? Así que ya, así sea de bajo costo, igual la información está ahí, ¿no? Y se puede utilizar. Ya, entonces, habíamos visto flexión simple con refuerzo en compresión, habíamos visto la teoría, ¿no? Que precedía eh, bueno, todo es el cálculo propiamente de flexión. Eh, sí, 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 estoy grabando, le puse a grabar. Ah, sí, está grabando. Ya, entonces, en la presentación anterior todavía había un tema pendiente que era el de diseño en Vigaste, ¿no? Y en realidad, aparte de ese, tenemos este de la diseño de losas armadas en una dirección. Y para llegar a nuestro parcial deberíamos desarrollar otro más que es el de verificación de condiciones de servicio. Esta semana es nuestra semana 5, ¿no? O- sí, creo que 5, ¿no? Eh, Eso significa que tenemos todavía un par de semanas antes de nuestro examen. Sin embargo, para que ustedes presenten un avance de su trabajo, ¿no? De su trabajo, ¿no? De su trabajo, que es en la semana 6, es necesario primero cubrir este tema, ¿ya? Antes que cubrir el de diseño Vigaste, ¿ya? Así que comencemos por esto para que tengan ya una idea de qué cosa es lo que se pide en su trabajo, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver el método de los coeficientes del ACI, que básicamente es un método para aproximar los momentos productos de la flexión, ¿ya? En elementos continuos, como por ejemplo una vigueta o una viga. Pero finalmente se trata de una aproximación y tiene muchas limitaciones, no solamente en el sentido de la geometría, ¿no? La geometría que, que debería de tener un tramo respecto del otro, sino también de que básicamente es para cargas de gravedad, ¿no? Bueno,
Eso lo vamos a ver en los límites del método de los coeficientes. Vamos a revisar unos casos. Vamos a ver en realidad de manera esquemática la compatibilidad de deformaciones en una losa, con el propósito no de decir, oye, cuándo es en una dirección y cuándo es en dos direcciones, a pesar, ¿no? A pesar de que se tiene una losa maciza. Ya, y propiamente luego vamos a diseñar. Ya, permítame un momentito. Ya, entonces, primero veamos qué cosa es el método de análisis de la CI. Dice, las vigas y losas simplemente apoyadas son estructuras isostáticas. Sin embargo, las losas y vigas continuas, en su calidad de estructuras hiperestáticas, requieren de criterios adicionales al de equilibrio para la determinación de sus fuerzas internas. Eh, Eso quiere decir que simplemente, pues, en los elementos continuos, ¿no? En los elementos continuos es más complicado hacer análisis estructural, ¿no? Por la condición de que son estructuras hiperestáticas, ¿no? O indeterminadas, ¿no? Eh, entonces, bueno, para reducir, ¿no? ese proceso del análisis estructural es que se plantea este método de la CI. El análisis de este tipo de estructuras se puede efectuar por el método aproximado propuesto por el código ACI. Entonces tenemos un método aproximado, ¿ya? Que nos va a servir para calcular momentos, ¿no? Y también corte, pero principalmente lo vamos a usar para hallar momentos flectores. ¿Qué limitaciones tiene? El método aproximado del ACI, llamado también método de los coeficientes, puede ser utilizado siempre que se satisfagan las siguientes limitaciones. La viga o losa debe contar con dos o más tramos. Eso significa que si tenemos algo simplemente apoyado de un tramo, o en todo caso, si lo representamos de manera esquemática como doblemente empotrado, ¿no? Entonces no podemos utilizar este método, ¿no? Necesitamos dos o más tramos. Los tramos deben tener longitudes casi iguales. La longitud del mayor de dos tramos adyacentes no deberá diferir de la del menor el más de 20%. Esa es una gran restricción, ¿no? Porque imagínense la distribución, bueno, no sé si todos habrán visitado en algún momento la sede de San Isidro, eh, y se tiene un aula, se tiene un pasillo central, ¿no? Y se tiene otra vez un aula, ya. Pero imagínense una vigueta que está recorriendo todo eso, o sea, tiene la longitud del aula, luego tiene la longitud del pasillo y tiene la longitud otra vez del aula. Y ahí, por supuesto, que no vamos a poder cumplir esto, ¿no? Ya, las cargas deben ser uniformemente distribuidas, o sea que si tenemos, eh, no sé, alguna carga puntual que podría ser eh, eh, algún equipo, bueno, o algo que sea considerado como una carga viva, pero que sea una carga puntual, entonces también ya tenemos ahí una limitación. La carga viva no debe ser mayor que el triple de la carga muerta. Bueno, eso por los valores, ¿no?, de cargas que utilizamos, ahí yo creo que no habría problema. Los elementos analizados deben ser prismáticos. Bueno, ahí
tampoco hay pues mucho inconveniente porque utilizamos secciones rectangulares, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué se llamaba este eh, método del ACI? También mencionamos por acá de los coeficientes, ¿no? De los coeficientes, por acá, ¿no? Porque básicamente el momento flector va a depender de la carga que estamos imponiendo, de la longitud del tramo y de un coeficiente, ¿ya? Entonces, los momentos son función de la carga última aplicada, de la luz libre entre los tramos y de las condiciones de apoyo. Por ejemplo, para el momento positivo, ¿sí? Estamos separando acá en tres grupos. El momento positivo y luego el momento negativo, pero en la cara exterior del primer apoyo interior. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y luego el momento negativo en las otras caras de los apoyos interiores, ¿ya? Eh, el momento positivo, primero para el tramo exterior, tendríamos, si es que hay un extremo discontinuo no solidario con el apoyo, tendríamos que ahí el momento, si positivo en ese tramo, sería SW, que representa la carga última. L sub n es la luz libre, ¿no?, del tramo, al cuadrado, y todo eso entre 11. Si tenemos un extremo solidario con el apoyo, entonces seríamos WL cuadrado, pero entre 14. Y para los demás tramos interiores, sería WL cuadrado sobre 16. Eh, eh, entonces, ¿a qué se refiere esto de solidario, ¿no? O discontinuo, no solidario? Tendríamos que tener ahí una idea de de qué tan rígido, ¿no?, es ese apoyo, ¿ya? Pero en general, ¿no? En general, ahorita vamos a ver otras imágenes, pero en general, no, perdón, podemos tener nosotros una viga, ¿no? Una viga o una vigueta, ¿no?, continua. Y lo que lo hace continua, ¿no? Lo que lo hace continua es que tiene diferentes tramos, ¿no? Eso es lo que lo hace una viga continua. Para aplicar este método habíamos visto que se necesitan dos o más tramos, ¿no? Así que podría ser esto. Ahora, acá dice, estamos hallando el momento positivo para el tramo exterior. La pregunta sería, ¿cuál es el tramo exterior? Pues este de acá, ¿no? Este de acá y este otro de acá. Ahora, cuando dice extremo discontinuo no solidario con el apoyo y extremo solidario con el apoyo, pues está haciendo referencia a estos de acá, ¿no? Y pues esto del discontinuo no solidario y solidario está tratando de considerar las situaciones en las que, por ejemplo, una vigueta o una viga podría estar apoyado sobre un muro de concreto, un muro de albañilería, una viga, ¿no? Y cada una de esas debería de ejercerle una, un nivel de rigidez diferente, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto que esa sería eh, la condición en la que, una de las condiciones extremas en las que no se está restringiendo acá este giro, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que podríamos tener exactamente un apoyo simple, ¿no?, en una viga de concreto, en una vigueta? ¿Qué dicen? ¿Podríamos tener exactamente un apoyo de este tipo? Ya, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la razón de no tener eso?
qué no podríamos tenerlo? Ya, bueno, este de acá no le ofrece en realidad eh, ninguna restricción al elemento, ¿no? Horizontal. O sea, acá el giro no está restringido. Pero eso en realidad tenemos eso en la realidad, no exactamente, porque hay que recordar que en realidad, por ejemplo, en el caso de las viguetas, todo eso representa un mismo vaciado con las vigas, ¿no? Entonces, ahí hay una condición monolítica y algún tipo de restricción se debe de ofrecer, ¿no? Pero por supuesto que no es lo mismo apoyarlo sobre un muro de albañilería que apoyarlo sobre un muro de concreto, ¿no? Y por eso es que de alguna forma se está tratando de hacer una diferencia entre lo que podría ser o podría generar una restricción pequeña, no nula, ¿no? Y lo que sí podría ejercer una restricción importante. Importante, pero eso no significa que podría llegar a esta condición del empotrado, ¿no? Ya, pero en todo caso, ahorita vemos algunas imágenes para aclarar eso. Ya, dice, momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior. ¿Qué sería eso? Ese es el tramo exterior, ¿no? Extremo. Bueno, o el exterior. El primer apoyo interior es este. Su cara exterior es la que da hacia este tramo, ¿ya? Entonces a eso se refiere el momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior. O sea, estamos hallando acá un momento negativo. Hace un momento hallábamos este positivo, ¿ya? Entonces, luego finalmente, momento negativo, momento negativo en las otras caras de los apoyos interiores, ¿no? Serían pues este de acá, por ejemplo, ¿no? Este ya. Porque este de acá sería, sería nuevamente, ¿no? Nuevamente un apoyo interior, ¿no? Un apoyo interior, pero de, de la cara exterior, ¿no? O sea, estaríamos nuevamente en este caso. Ya, entonces, bueno, con este método de los coeficientes vamos a ir hallando si momentos positivos y negativos a lo largo de toda nuestra viga. Con respecto al momento positivo, acá había otro tramo interior, ¿no? Que serían estos de acá, ¿no? Entonces, en general, o sea, por ejemplo, podríamos poner este es 1/16. Este de acá, todos los apoyos interiores, sería 1/11, ¿no? Eh, Luego, bueno, ya dependiendo de qué situación estemos, este podría, podría ser, a ver, este estamos viendo, ¿no? 1/11, por ejemplo, podría ser este de acá, ¿no? Entonces así tendríamos que ir hallando los coeficientes. Y entonces eh, para esclarecer cuándo utilizar uno y el otro, se presentan estas imágenes. Entonces tenemos momento positivo, tramo externo, ¿ya? Extremo no solidario con el apoyo. Acá se indica la luz libre, sí, la luz libre. Entonces tenemos que sería entre 11. El extremo solidario con el apoyo, sí, con el apoyo, tendríamos 1/14, ¿no? 1/14.
Y acá se hace una diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos considerar que estos dos elementos no son monolíticos, pero acá sí se ve, pues, que es un elemento monolítico, ¿no? Ya, entonces cuando tengamos la condición en la que no tenemos una restricción o tenemos la menor restricción posible, utilizaremos este entre 11. ¿Ya? Ahora tenemos momento positivo ya de los demás tramos interiores. Eso sí sería todos entre 16. Entre 16. ¿Ya? Luego, momento negativo en dos tramos. Si tenemos solamente dos tramos, entonces tendríamos la cara exterior del primer apoyo interior, ¿no? Cuando se trata de dos tramos. Esta sería entonces la cara exterior. Y bueno, también a su vez sería la otra, ¿no? Porque se trata básicamente de dos tramos. Para ese caso, el momento negativo será entre 9. Ahora, pero la pregunta acá sería, bueno, sobre la carga distribuida última no hay ninguna duda, ¿no? Porque ahí como que estamos considerando, ¿no? Que esa carga distribuida última está presente a lo largo de todo este elemento. ¿Tiene sentido? Bueno, sí, porque la carga viva es muy probable que sea la misma. La carga muerta será la misma. Sí, porque es muy probable también que tenga el mismo acabado, pero en todo caso se está utilizando la misma cantidad. eh, Así tengan acabados diferentes. Por ejemplo, se podría estar utilizando 100 kilogramos por metro cuadrado o 120 kilogramos por metro cuadrado para tomar en cuenta ese peso en general, ¿no? Del acabado. Y luego, ¿qué más tendríamos como carga muerta? El peso propio. Y si el elemento pues, tiene las mismas dimensiones, entonces sí, pues es muy probable que tengamos esta misma carga distribuida última a lo largo de todo el tramo. Ahora, pero la luz libre no necesariamente es la misma, ¿no? Entonces, para los momentos negativos, ¿ya? Para los momentos negativos, esta luz libre va a ser el promedio entre estas luces de los tramos adyacentes, no a este momento, ¿no? A este momento. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna duda tampoco con respecto eh, a la luz libre en los tramos cuando estamos hallando los momentos positivos, porque sabemos pues que corresponde ahí a esa luz libre, ¿no? Pero para los negativos, sí pues será un promedio, ¿ya? Entre lo que tengamos ahí al costado, ¿ya? Entonces, cuando tengamos el momento negativo para más de dos tramos, entonces tendremos que la cara del primer apoyo interior para más de dos tramos, ¿sí? Este será 1/10. Y para las demás caras, las interiores, 1/11. ¿Ya? El momento negativo externo del primer tramo, ¿no? O sea, eh, el, este de acá, porque acá también vamos a considerar un momento negativo, ¿no? Solamente que, claro, nuestro modelo siempre lo hacemos de esta manera, ¿no? Al menos para las losas, ¿no? Apoyadas en una dirección. Y formalmente o teóricamente, pues entonces nuestro modelo no estaría considerando como un momento negativo, ¿no? Pero sí existe un momento negativo porque no es que no haya ninguna restricción. No, bueno, entonces el método de los coeficientes está tomando en cuenta eso. Y si, por ejemplo, tenemos que en la cara interior del apoyo exterior, o sea, acá, si es que tenemos como apoyo una viga, entonces podríamos ponerlo 1/24. Pero si tenemos como apoyo una columna, ya, entonces tendríamos que considerar
este momento negativo como 1/16. Eso significa que este momento negativo de acá es mayor a este momento negativo. ¿Por qué? Por la condición de apoyo. ¿Ya? Acá tenemos una viga y acá tenemos una columna. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Entonces, en general, ¿no? En general, podríamos también relacionar, ¿no? Entonces, que como esta de acá le está ofreciendo la menor restricción, ¿ya? Entonces, el momento positivo que tengamos acá debería de ser el mayor. ¿Y eso con qué está relacionado? Con esto que habíamos visto acá. Estos. Dice, extremo no solidario con el apoyo, o sea, es aquel que le impone la menor restricción. Si se impone la menor restricción, entonces acá deberíamos de tener un momento negativo menor y por lo tanto deberíamos de tener un momento positivo mayor. Y eso es lo que también vemos acá, que acá es 1/11 y acá es 1/14. O sea, este momento positivo es mayor que este de acá. ¿Ya? Entonces tenemos que relacionar estos dos casos. O sea, cuando le pongamos para el momento negativo ahí del tramo del apoyo exterior, cuando le pongamos que o consideremos que es aquel que le ofrece menor restricción, o sea, 1/24, el momento positivo tendrá que ser 1/11. ¿Ya? Ya, bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Alonso. Profe, ese apoyo sobre una viga sería un apoyo no solidario con el apoyo, Eh, el de la viga. claro, según las definiciones, ¿no? La definición que está acá, bueno, sí, pues tendría que ser no solidario, cosa que no es eso exactamente, ¿no? Pero lo importante más de estas definiciones y cumplir exactamente algo como no solidario, pongamos la atención más a los coeficientes, ¿no? Y a las diferencias ahí de rigidez que está tratando el método de poner en evidencia. Porque alguien dice, ¿cómo esto no va a ser solidario si esto es incluso monolítico? ¿No? Sí, claro, profe. O sea, ahí sería sobre 24, ¿no? Y en el otro sería sobre 11. Entonces, como que me confundo. Pero acá estamos viendo el negativo y el otro se refiere al positivo. Este, ¿sí? Ah, ok, profe. Sí, Sí. gracias. Sí, Bruno. Profe, no me queda muy claro el tema del cuando es un apoyo, como mencionó, solidario y no solidario. No me queda muy claro eso. Ya, bueno, básicamente están tratando de representar el nivel de restricción que le puede ejercer un elemento que está sirviendo de apoyo, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso de la columna, eh, este de acá quiere girar, ¿no? Esta cara, esta sección de acá quiere girar. La columna se lo va a impedir. Acá también quiere girar. La viga, bueno, no digamos que se lo va a impedir, sino se lo va a restringir, ¿ya? Acá en la viga va a restringir también el giro de esta sección. Ahora, ¿cuál creen que le ejerza una mayor restricción a ese giro? Y va a ser pues la columna, ¿no? La columna, de todas maneras. Entonces, lo que finalmente estamos tratando de hacer es diferenciar esos casos en los que se ejerce una menor restricción y en los que se ejerce una mayor restricción, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que esta de acá es una viga solera, ¿no? Y acá tenemos abajo un muro de albañilería, entonces sí, pues sería también esa condición en la que menos restricción ejerce, por ejemplo, una vigueta. Pero si acá tenemos esto no una columna, sino un muro de concreto, por ejemplo, entonces sí, pues tenemos una mayor restricción.
¿no? Entonces, lo que estamos tratando de diferenciar es en realidad esas condiciones en las que tenemos menos restricción, ¿no? De aquellas en las que tenemos más restricción, ¿no? Entonces, si tenemos un apoyo viga, un apoyo muro de la bañadería, utilizaríamos esto, 1/24 para el negativo, en conjunto con el 1/11 para el positivo, ¿no? Porque estos dos tienen que estar relacionados. Cuando hay más negativo acá, o cuando hay menos negativo acá, entonces hay más positivo acá. ¿Alguna otra duda? Sí, Ronald. En el caso del trabajo, ¿consideramos que todos son columnas o deberíamos variar entre solidarios, no solidarios? ¿O cómo sería? No, pues, en su trabajo tiene que considerar lo que es. Si las viguetas lo más probable es que estén apoyados en vigas, ¿no? Y hay otras vigas que van a estar apoyadas en columnas y quizá por ahí alguna viga que está apoyada en otra viga, ¿no? Pero hay que considerar lo que es. Ahora, este método de los coeficientes básicamente lo vamos a utilizar para las losas, ¿ya? Porque, a ver, por acá decía una de las limitaciones. Las cargas deben ser uniformemente distribuidas. ¿Eso qué significa? Que las cargas impuestas por el sismo no están consideradas dentro de estos coeficientes, ¿no? Y para el caso de las vigas, eso es una de las grandes fuerzas que nos interesa, ¿no? Entonces, para el caso de las vigas, en realidad no podríamos utilizar este método de los coeficientes, ¿no? Pero sí, pues, para la losa aligerada. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, entonces, veamos. Ya, ¿cuándo decimos que es una losa armada en una dirección? Por supuesto que la pregunta, ¿no? La pregunta surge para... A ver, borramos esto. Imaginemos, ¿no? Imaginemos eh, que tenemos por acá un paño de losa, otro paño de losa, ¿no? Por supuesto que por acá hay vigas, ¿no? Vigas deberíamos de tener entre esos paños de losa, ¿no? Y eh, si es que tenemos una vigueta, pues la vigueta, no hay ningún inconveniente con la vigueta, ¿no? Eh, Porque la vigueta, ya, ¿podrían decirme las dimensiones de la vigueta? Es algo como eso, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene esto? ¿O de qué depende?
Ya va en sentido del claro menor la vigueta, ya. Claro, luego vamos a ver que definir este peralte depende de la luz libre. Y entonces tendríamos que buscar la menor luz libre si es que queremos tener el menor peralte. ¿Por qué queremos tener el menor peralte? Porque por supuesto eso significa un consumo menor de materiales, ¿no? Pero no solamente eso, sino porque tendríamos menos peso, ¿no? Y por lo tanto también las fuerzas, las cargas muertas sobre las vigas serían menores. Ya, pero ¿qué dimensión tiene esto, por ejemplo? Que eso ya está definido. ¿Qué dimensión tiene esto? ¿Qué dimensión tiene, bueno, todo esto? En su curso de construcción, que entiendo han llevado. ¿Se acuerdan? Ya, ¿cuánto es este espesor de esta losa? Ya, no, 5 centímetros. Este de acá, este ancho, 10. Este ancho, 40, porque está tomando estos 10 y está tomando la mitad de un ladrillo, el ladrillo mide 30, y la mitad de otro ladrillo, o sea que tendríamos por acá 15, 15 más 10, ¿no? Así llegamos a los 40. Ya. ¿De qué depende pues finalmente todo este peralte? Bueno, de lo que nosotros le pongamos, ¿no? Pero hay que considerar que sería la altura del ladrillo más 5, ¿no? Entonces, no sé, nuestro ladrillo de 20, entonces tendríamos 25. Nuestro ladrillo de 15, entonces tendríamos 20 como peralte total, ¿ya? Entonces, cuando se trata de viguetas, en realidad no hay mucho problema con decir, oye, eso está apoyado en una dirección o en dos, porque la vigueta es un elemento continuo que partiría de acá y se va hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ya, ¿en qué sentido está apoyado? Bueno, en el sentido en el que está el elemento, ¿no? La pregunta, o sea, de eh, esto de acá, de saber que se está en una dirección o en dos direcciones, por ejemplo, surgiría si es que todo esto sería una losa maciza, si es que todo esto sería una losa maciza, ¿ya? Ahí diría, oye, ¿esto se apoya en una dirección? ¿No? O sea, podría estar apoyado así, en una dirección, o en realidad es que está trabajando en dos direcciones, ¿no? Ahí en realidad surge la duda. Veamos entonces. Las losas armadas en una dirección se caracterizan porque la relación entre las dimensiones entre sus paños es mayor que 2. Entonces ya sabemos entonces, ¿no? ¿Cuándo es una losa armada en una dirección? ¿No? Cuando la relación entre las dimensiones, ¿no? Entre sus paños es mayor que 2. Por lo que el elemento presenta una curvatura de deflexión más marcada en una dirección, entonces el refuerzo principal se distribuye paralelo a la dirección donde se presenta la mayor curvatura. Eh, bueno, entonces vamos a tener, nos menciona que, como se muestra también en la imagen, ¿no? Que, por ejemplo, esta de acá sería la curvatura más pronunciada, esta sería la menos pronunciada, entonces el refuerzo principal va a estar dado para esa curvatura más pronunciada y entonces en ese caso también tendríamos una losa armada en una dirección. En cuestión de la geometría, ¿qué deberíamos de cumplir? De que las dimensiones entre los paños, la relación, ¿no? Entre esas dimensiones es mayor que 2.
Entonces regresemos acá y veamos entonces eh, si tenemos un paño, por ejemplo, que es así, cuadrado, pero tenemos otro paño que es así, ¿no? Eh, las, por supuesto, los paños están restringidos en todos sus extremos, ¿no? Podrían ser vigas en todos los extremos, ¿no? En todos los bordes, ¿no? En todos los bordes. Igual acá, ¿no? O sea, la idea es que estas vigas están presentes en todos los extremos, pero eso no significa, ¿no?, que esté en dos direcciones. Por supuesto, ahora imaginemos una losa que solamente está apoyada en un extremo por acá y está apoyada en otro extremo por acá, y pues ahí no hay duda en realidad que eso se está comportando en una dirección, ¿no? Porque simplemente está apoyada en un extremo y en el otro. Sería imposible, ¿no? Sería imposible que se comporte en dos direcciones. Pero comparemos estos casos en los que la restricción está dada en sus cuatro bordes. Ya. Esto de acá tendrá una relación mayor, una relación entre sus dimensiones mayor que 2. No, prácticamente es algo cuadrado, ¿no? Y acá entonces diremos que ese comportamiento es en dos direcciones. Pero acá sí tenemos esa relación que es mayor que 2, ¿no? Si lo ponemos, por ejemplo, este A y este B, entonces lo que deberíamos de tener para que esto sea considerado como en una dirección es que A entre B es mayor que 2. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál sería la dirección en la que está trabajando? Pues ahí donde la curvatura es más pronunciada, que va a ser en la dirección menor. Entonces, esta sería la dirección en la que está trabajando. ¿Alguna duda? Que está apoyada en una dirección significa que esto de acá, al representarlo, por ejemplo, al hacer un modelo estructural, podríamos representarlo algo como esto, ¿no? O sea, tiene dos apoyos en sus extremos. Si tuviese dos direcciones, pues eso sería incorrecto, porque en realidad los apoyos serían los cuatro bordes. Y la distribución de los momentos sería mucho más compleja, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante diferenciar si es que está en una dirección o en dos? Porque de eso va a depender la forma en cómo lo diseñamos. Si es en dos direcciones, vamos a tener que hacer algo mucho más complejo de lo que vamos a ver, ¿ya? Este sería entonces el caso más sencillo, que es en una dirección. Entonces, el espesor mínimo total H de la losa, si no se calculan deflexiones, es L sobre 20, ¿ya? Aunque, sí, Bruno. Profe, una consulta. ¿Eso de una dirección o dos direcciones va de acuerdo a cuando es bidireccional o unidireccional? ¿O no tiene nada que ver? Pero, ¿qué cosa sería unidireccional y qué cosa sería bidireccional? Cuando, en el sentido de las losas, cuando tenían dos sentidos o un solo sentido. ¿Aplica eso o no? ¿O es otro concepto? Bueno, quizás es el mismo, ¿no? Quizás es el mismo.
bueno, esta está armada en una dirección, no sé, que quizá eh, es algo equivalente a decir que es unidireccional, ¿no? De acuerdo, profe. Gracias. Ya. Ya, el espesor mínimo total, ¿no? De esta losa, si no se calculan eh, deflexiones, sería algo como que la luz libre entre 20, ¿ya? La luz libre entre 20. Así que podríamos utilizar, ¿no? Podríamos utilizar entonces ya como una forma de predimensionar al elemento, ¿no? Primero sabemos que está entonces en una dirección, ya, por la geometría, en planta. Luego tenemos la luz libre. Entonces, con esa luz libre, si lo dividimos entre 20, ya tenemos una idea, ¿no? De qué valores podemos utilizar para el peralte del elemento. Y si tenemos el peralte, entonces prácticamente ya hemos definido la sección transversal, porque en las losas macizas el diseño se va a realizar por un ancho de 1 metro, ¿ya? O sea, nuestra sección transversal entonces estará dada por una sección como así, ¿no? En la que vamos a tener por acá los 100 centímetros y por acá el peralte, sí, el peralte que hemos definido, producto de ese predimensionamiento, ¿ya? Bueno, tenemos una cantidad de refuerzo mínimo para el caso de las losas, al igual que lo teníamos para las vigas, ¿no? Y ese refuerzo mínimo es 0.0018 B por H. Recuerdan que la cantidad de acero mínimo para el caso de las vigas estaba asociado a un valor que dependía de F'Cfy multiplicado por B por D, ¿no? B por D. En este caso de las losas, este mínimo es B por H, ¿ya? Luego, bueno, por acá también hay una limitación del espaciamiento. Dice que el refuerzo no debe estar separado más de 5 veces el espesor de la losa o 50 centímetros. Eso también nos plantea una restricción en el diámetro de la varilla que vamos a utilizar, ¿no? Porque puede ser que tengamos una cantidad pequeña de acero o simplemente el mínimo, ¿no? Y nosotros le ponemos, a ver, yo le voy a poner 5 octavos. ¿Con qué lógica? Con la lógica de que esté más espaciado y por lo tanto entonces voy a amarrar menos en mi losa, va a ser menos eh, la mano de obra, ¿no? Porque entonces yo pongo una varilla, voy a poner menor cantidad de varillas y entonces estoy cumpliendo con el acero mínimo, ¿no? Y entonces tengo un menor consumo de mano de obra porque estoy amarrando menos. Ya, eso podría ser una lógica, pero este refuerzo muy distanciado, ¿no? No va a poder controlar no solamente, bueno, lo que venga por resistencia, porque si le estamos poniendo el mínimo, quizá ya cumplimos todos los límites de resistencia, ¿no? Sino también como tenemos simplemente esos elementos que están, bueno, son enteramente de concreto, ¿no? Entonces hay esfuerzos por cambios de temperatura, ¿no? De contracción, eso lo hemos tocado en nuestra primera clase, ¿no? Así que esas restricciones están enfocadas en esos esfuerzos, ¿no? Así que no es que podamos utilizar una cantidad, una varilla muy grande, porque el espaciamiento que nos va a dar también es muy grande y no podríamos cumplir estas restricciones, ¿no? Así que en general podríamos utilizar, no sé, diámetros de 3 octavos, de media, ¿no?
O si tenemos losas macizas, bueno, quizá para losas macizas de 15, de 20, ¿no? Pero si tenemos losas, no sé, de 12 o incluso también de 15, quizá utilizaríamos, no sé, incluso hasta 12 milímetros o incluso menos de 3 octavos, no 8 milímetros. Ya, ¿alguna duda hasta ahí? Porque lo siguiente ya es calcular. Ya, ninguna duda entonces. Vayamos entonces a este problema. Nos dicen, determine el acero requerido para una losa de 2 tramos, ya, 2 tramos, sin restricción en sus extremos, con luz libre de 3 metros. Considere una carga viva de 250 kilos por metro cuadrado. Ya. Bueno, un problema sencillo, muy sencillo. Así que ordenemos esto. Ya. Como comentario de la práctica, eh, a ver, nosotros estamos utilizando 13, ¿no? Y 15. ¿En qué estamos? 1,6. Les aseguro que el examen va a venir más fácil que la práctica. Solo que tiene también unos temas adicionales, ¿no? Pero en general yo diría que va a estar más manejable. Ya. Ahora, hagamos un poco más interesante ya este problema, porque si no, en realidad es eh, todo tiene simetría, no se menciona la carga muerta, ¿no? Así que primero consideremos, el problema nos dice que tiene 2 tramos, ¿no? Con luz libre de 3 metros. Estamos modificando nuestro problema para hacerlo un poco más interesante, pero no podemos modificar mucho las longitudes porque tenemos una restricción para el uso de esto de los coeficientes, ¿no? La longitud del mayor de 2 tramos adyacentes no deberá diferir la del menor en más de 20%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 metros, no sé, y le sumamos un 20% a eso, o sea, es 3 metros 60, o sea que eh, no podríamos quizá utilizar luces mayores que esa, ¿no? Ya, entonces, a ver, pongamos un tramo, 2 tramos, 3 tramos. Pongamos entonces cotas, a ver, mejor lo escribimos. Que este sea 320.
metros. 320. Este que sea 3 metros. Y finalmente este que sea 350 metros. Ya está definido. Entonces ya está definido nuestro elemento. ¿Ya? Estamos considerando esto como una losa maciza. ¿Sí? Una losa maciza. Entonces que tiene 3 metros 20. Una losa maciza continua de una dirección, ¿se entiende? ¿No? En la que tenemos tres tramos de 3 metros 20, 3 y 350. Ahora, acá nos mencionan una carga viva de 250, ¿no? Pero la pregunta sería, oye, ¿no hay acabados? ¿Qué más? ¿Qué más hay encima? Así que eh, podríamos poner que los acabados representan 120 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Hay alguna carga adicional que ustedes creen que deberíamos de considerar? Ya, el peso propio del elemento, pero por el momento no podemos hallarlo porque no sabemos la sección transversal del elemento. Ya. ¿Hay alguna otra carga entonces que podríamos considerar? Podríamos considerar la tabiquería. ¿No? La tabiquería. En realidad la tabiquería podríamos considerarlo como una carga distribuida, pero eh, tendríamos que hacer en realidad unas verificaciones ahí adicionales porque los muros no son propiamente una carga distribuida, ¿no? O sea, los muros están puestos en determinados lugares y, y en todo caso habría que verificar, está bien, le ponemos como una carga distribuida para considerar también su masa, eh, es algo conservador, pero luego tendríamos que ir verificando uno a uno, a ver, este muro se está apoyando en esta vigueta, esa vigueta en realidad es suficiente para todo ese muro, ¿no? Y si no es así, entonces ahí donde está el muro, entonces pongámosle dos viguetas, ¿no? Entonces tenemos que hacer una serie de verificaciones adicionales, ¿no? A pesar de que se está considerando, sé que podría considerarse que la tabiquería no es una carga distribuida, ¿ya? Entonces tenemos tabiquería, 150 kilos por metro cuadrado. Entonces habríamos complementado así la carga muerta, porque la carga viva ya me la están dando. ¿Qué otra carga muerta tendríamos acá? Bueno, la del peso propio, efectivamente, ¿no? Y con eso ya completaríamos las cargas muertas en general que tendríamos en este caso. A ver, ¿qué más? Ya nos dan la resistencia del concreto, nos dan FY. Bueno, entonces, lo que tendríamos que hacer es, eh, para completar nuestro modelo, eso significa ponerle ya la carga distribuida encima y hallar este WU, ¿no? La carga última, nos faltaría el peso propio. Entonces, para eso podríamos utilizar esta expresión y tomar como referencia este L entre 20, ¿no? Por supuesto que este L se refiere a la luz libre, ¿no? A la luz libre, pero dado que acá no sabemos en realidad cuáles son propiamente estos apoyos, que pueden ser vigas, pueden ser muros, ya no nos hagamos mucho problema y consideremos estas luces como este L, ¿ya? Entonces yo les preguntaría, ¿cuál es el peralte que podríamos proponer para este elemento? ¿Qué dicen?
L entre 20. ¿Qué peralte le ponemos a este elemento? ¿Qué Ya, 0,15, 300 entre 20, 15. ¿Este sería para todos los tramos o para el tramo del medio? Porque las luces van cambiando, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Eso aplicaría para todos los tramos? ¿Solamente para uno? Porque ahí vemos que las longitudes varían, ¿no? De esas luces. Debería ser igual para todos los tramos, ¿no, profe? Ya, igual para todos, entonces, ¿igual a cuánto? Por ejemplo, el mayor entre 20, 3.5 entre 20 sale 17.5. Quizás Ya, podríamos jugar con ese mismo. ya, entonces, sí, pues efectivamente lo que en general se va a hacer es referirnos solamente a la luz mayor, predimensionar con esa y luego ponerle a todo eso. Pero eso no necesariamente es lo que siempre se va a hacer, ¿no? Por ahí hay un tramo y solamente un tramo que necesita un peralte mayor, entonces no por ese tramo le vamos a poner a todo, ¿no? Ese peralte mayor, ¿no? Ya, así que, o sea, en realidad podemos ir variándolo, ¿no? Pero en este caso, como no hay mucha diferencia entre las luces, podríamos considerar esta luz eh, mayor y dividirlo entre 20 y que ese sea entonces nuestro peralte. Así que entonces nuestro peralte, que era un L entre 20, esto será los 350 centímetros entre 20 y esto es 17.5 centímetros. Eh, Eso significa entonces que nuestro peralte es 17.5. No, eso significa que según nuestro predimensionamiento, ese debería de ser el mínimo que deberíamos de utilizar, ¿no? Pero podríamos ponerle 20 en todo caso, ¿no? Ahora, en el caso de las losas macizas, ¿ustedes creen que podríamos poner 17.5, 18, 19 centímetros? Porque en las losas aligeradas no podemos hacer eso, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En las losas aligeradas podríamos ponerle un peralte así de 17.5, de 18, de 19. No creo, profe, porque creo que tienen que tener la dimensión de ladrillo de techo. Claro, o sea, es el ladrillo más 5 centímetros siempre, ¿no? ¿No? El ladrillo que podría ser de 20, 25 y le sumamos 5 centímetros, que es nuestra losa de concreto ahí en la parte superior y ese ya sería nuestro peralte, ¿no? Ya. Pero en el caso de las losas macizas sí pues tenemos más libertad porque como todo eso es de concreto, en realidad podríamos utilizar, no sé, 18, 19. Claro que siempre se acostumbra a llevarlos a cantidades no múltiplos de 5, ¿no? Ahora, entonces en este caso podríamos utilizar este 17.5
O en todo caso podríamos definir, ¿no? ¿No? Que está bien, ese 17.5 era un mínimo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no trabajar con 20 centímetros? ¿No? 20 centímetros. Y entonces, en este caso, si tenemos eh, que nuestro peralte es 20 centímetros, yo les preguntaría cuánto es nuestro peralte efectivo, que también lo representamos por D. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuánto será este peralte efectivo? Ya, menos 6, porque asumimos que está en una capa, ¿no? Ahora, pero esa cantidad 6, ¿cómo la habíamos hallado? Recubrimiento más estribo más diámetro, mitad de diámetro de la varilla, ¿no? Ya, la pregunta entonces es, ¿en este caso tenemos esas mismas condiciones para poder utilizar entonces el mismo valor? ¿Qué dicen? Sí, las mismas condiciones. Ya, de su curso de construcción. Las losas. Bueno, ¿han llevado un curso de construcción hasta este momento? Ya a eso quería llegar, que las losas no tienen estribos. Ya, ¿qué más cambian? Algo más cambia. ¿El recubrimiento será el mismo? ¿Qué dicen? ¿El recubrimiento será el mismo? No, profe, creo que es de 2 centímetros. Ya, 2, ¿no? 2. Entonces, el recubrimiento es 2 y no hay estribos. Entonces, lo que vamos a hacer en general es calcular el peralte efectivo, ¿no? Como el peralte menos 3 centímetros, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en general. Así que entonces nuestro peralte efectivo en este caso será 17 centímetros, ¿ya? 17 centímetros. ¿Sí? Así como teníamos para las vigas H-6 o H-9 según la cantidad de capas que teníamos, para las losas tendremos H-3. ¿Ya? Ahora sí, entonces ya tenemos definido, ¿no? Ya tenemos definido
nuestra sección transversal para el diseño incluso. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que para el diseño lo que vamos a tener es algo como esto. Nuestra sección transversal, para la cual vamos a generar nuestro diseño, entonces será aquella que tenga acá un peralte, Profe, ¿no? me parece que se ha Sí. congelado la pantalla o solo es mi pantalla. A ver, ¿pueden confirmar los demás? Ya. Los que tengan congeladas las pantallas pongan sí, por favor. Ya no, no. Ya, entonces sí, se ve bien. Ya. Ya, entonces la sección transversal para la cual vamos a diseñar es esta, ¿no? Será esa. Ya, un ancho de 1 metro. ¿Por qué tomamos el ancho de 1 metro? Porque pues este ser una losa maciza no es pues como las viguetas que tienen un ancho definido, ¿no? No hay un ancho definido. Eh, entonces vamos a tomar como referencia 1 metro y este diseño pues se va a repetir en cada metro, ¿no? Pero vamos a ver que es algo diferente en realidad lo que se hace al proponer el refuerzo con un espaciamiento. Ya, yo les pregunto entonces, así como hemos puesto valores para el acabado, para la tabiquería, ¿cuánto sería el peso propio? Así en esas mismas unidades. ¿Cuánto será el peso propio en kilogramos por metro cuadrado? ¿Cuánto será el peso propio? Sería el peso específico del concreto por su volumen, ¿no, profe? Pero yo deseamos el peso en kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuántos kilos por metro cuadrado pesa esa losa? Bueno, podríamos multiplicar entonces los 2.400 kilogramos por metro cúbico y lo multiplicamos por 0,20, ¿no? Que sería el peralte. Eso significa que tenemos 480 kilos por metro cuadrado, ¿no? Ya tenemos entonces todas nuestras cargas completas. Ahora, a ver, partamos esto mejor para ordenarnos. Ya. Ahora, entonces lo que necesitamos es nuestra carga última, ¿ya? La carga última.
Así que la carga última, la carga última. ¿Qué cosa haremos? Pues tendríamos primero cargas muertas, ¿no? Carga muerta, y dentro de la carga muerta tenemos acabado. Bueno, peso propio primero pongamos, peso propio. Pero para poner ya acá, lo que necesitamos no es una carga por metro cuadrado, sino es una carga distribuida, lineal, ¿no? Eso significa en kilogramos por metro. Ya, entonces, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar estos 480 para pasar de kilogramos por metro cuadrado a kilogramos por metro? Por un metro, ¿no? Porque es el ancho que estamos utilizando. Imaginemos toda la carga, no toda la carga, pero nosotros deseamos qué es lo que llega a un metro de ancho. Entonces tendríamos los 480 kilos por metro cuadrado por un metro, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad en cuestión de números tenemos lo mismo. Pero pongamos todo esto en toneladas, ¿ya? Toneladas metro. Toneladas metro porque finalmente el, el momento, ¿no? Que lo vamos a expresar en toneladas metro. Luego tendríamos los acabados, es en realidad multiplicar por un metro nuevamente. Eso significa que tenemos 12 toneladas metro. Luego la tabiquería, ¿no? La tabiquería que es entonces 0.15 toneladas metro. Y entonces podríamos poner acá la carga muerta. Entonces, ¿a cuánto corresponde? 7,5. Punto 75. Toneladas metro, ¿no? Entonces, lo siguiente, sí, lo siguiente es la carga viva. Ya la carga viva. Eh, entonces, lo único que tenemos como carga viva es la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga. eh, sobrecarga, que nos dicen que es 250 kilos por metro cuadrado. Eso significa que es 0,25 toneladas metro. Entonces, finalmente, nuestra carga viva, pues es eso mismo, ¿no? Entonces, la carga última, con nuestro W último, ¿ya? ¿Cuánto sería? Sería 1.4 por el 0,75 más 1.7 por este 0.25. ¿Cuánto es eso? 1.475, a ver, 1.475 toneladas metro. Ya. Entonces, lo que ya tenemos nuestra carga última, lo que ahora tendríamos que hacer es utilizar el método de coeficientes para comenzar a hallar momentos, para lo cual nosotros vamos a diseñar, ¿no?
Entonces ponemos por acá, bueno, en realidad sería análisis estructural, ¿no? Ya sea por un método u otro, solamente que nosotros vamos a utilizar este método de los coeficientes, o método a seguir le ponemos, ¿ya? Pero lo que en el fondo correspondería es hacer análisis estructural. Entonces, para eso vamos a repetir, por acá esto con la intención de ponerle los coeficientes que correspondan, ¿ya? A ver, regresemos a nuestra presentación. Entonces, el tramo externo, ¿no? ¿Cuál de estos dos consideramos? ¿Qué dicen? El primero, ya. Bueno, porque también el problema nos dice algo de eso, ¿no? Dos tramos sin restricción en sus extremos. Que está haciendo referencia en el que no hay, o sea, no es un apoyo rígido, ¿no? Es la menor condición de restricción posible, así que pues consideraríamos este. Para entonces lo que tendríamos para el momento negativo sería 1/11. Pongamos por acá, vamos a hacer referencia, a ver, mejor antes de esto lo acomodamos esto para utilizar esta misma imagen para dos cosas. Entonces, podemos indicar acá el coeficiente, ¿ya? El coeficiente que vamos a utilizar. Y por acá abajo podríamos indicar la luz que vamos a utilizar, ¿ya? Para cada caso. Y esto mismo lo repetimos arriba. Eh, Así que así ya sabemos qué coeficiente estamos usando y qué luz. Y así ya nos queda. A ver, planteemos ya esta diferencia para entendernos. Ya. Ya. Ya, entonces para el positivo, me comentan entonces que es 1/14, ¿no? Perdón, 1/11. 1/11. Ya, 1/11. 1/11. Ya. Para el otro, para este de acá, ¿qué dicen? ¿Algo diferente? ¿Lo mismo? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo porque dicen que en general perdón, los apoyos no restringen. Ya. Coeficiente, perdón. Ya, para los momentos positivos. Ahora, el tramo interior, básicamente para todos será 1/16. Así que acá tendríamos 1/16. ¿Ya? Pongámosle, bueno, no le hemos hecho referencia, pero pongamos que esto corresponde al momento positivo, ¿ya? Por acá arriba, el momento negativo. Ya.
Ahora, entonces, para los momentos negativos, ¿qué dicen? Para ese primero, momento negativo externo, o sea, estos dos de acá. ¿Cuál le ponemos? Bueno, también si le estamos poniendo acá el mayor, acá deberíamos de ponerle el que resulta en un momento negativo menor, ¿no? 1/24. Bueno, ¿por qué el 1/16? Porque acá nos dicen, ¿no? Que los momentos positivos para los tramos interiores sean 1/16. Ya, 1/24, entonces, ya, 1/24. Por acá también. 1/24. ¿Qué nos falta? Interiores. Pero estos de acá son, este de acá sería la cara externa del primer apoyo interior, ¿no? A ver, ¿dónde estaba esto? Cara del primer apoyo interior, ¿no? Si tenemos más de dos tramos, que es nuestro caso, sobre 10. Y luego las demás caras interiores sobre 11. Pero, eh, no sé, podría ser, no podría ser que ya escribimos un coeficiente para un lado, un coeficiente para el otro lado, pero finalmente el momento que vamos a tomar para diseñar esta sección, ¿no? O para diseñar en general todo este, el apoyo va a ser el mayor, ¿no? Porque no es que el acero va a venir y se va a quedar acá, sino que el acero en realidad va a continuar, no va a pasar. Así que no tiene mucho sentido, al menos ahí en ese primer apoyo interior, ponerle estos dos, porque vamos a utilizar siempre el mayor, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque la luz en realidad va a ser la misma, no va a seguir siendo el promedio de estas dos. Así que lo que tenemos por acá va a ser 1/10. ¿Ya? Ese sería el coeficiente para el momento negativo. Y por acá 1/10. Entonces ahí estamos. Ahora la pregunta sería, ya, ¿qué luces vamos a utilizar en cada caso? Para los momentos positivos ahí no hay mucho problema, ¿no? Porque eh, este 3,20 m, pues le corresponde a este tramo, acá 3 metros y acá 3,50, ¿no? Así que ahí no hay mucho problema. Simplemente eh, tendríamos esto mismo, ¿no? Lo tendríamos por acá. Esas son las luces que vamos a utilizar. Pero en el caso de los momentos negativos, tendríamos que tomar un promedio de los adyacentes. En este caso, pues tampoco tiene sentido tomar el promedio porque solamente hay uno, así que pondremos 3,20 m, ¿no? Para este caso, 3,20 m. Para este otro último, no tiene sentido también tomar un promedio porque no tiene para el otro lado un tramo. Ya, entonces para este de acá, parece que entonces que es 3,10 m. Para el otro, para el otro, para el otro, 3,75, ¿no? 3,75, ¿no? Ah, o me estoy equivocando. No, me estoy equivocando, ¿no? 3,25.
650 entre 2. Ya. Ya, entonces ya está, ya tenemos entonces los coeficientes, ya tenemos acá el W, las longitudes, así que simplemente ya podemos hallar los momentos, porque los momentos eran W L al cuadrado por el coeficiente. ¿Ya? Así que por favor necesito que me dicten para todos los casos. Tengo que ponerlo más grueso. Dividimos. Y vamos ordenando entonces acá. Entonces acá pongámosle diagrama de momentos flectores en toneladas metro. No es propiamente un diagrama, ¿no?, de momentos flectores. Es una aproximación de los puntos más representativos, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, entonces compartamos esto para que me vayan dictando. Sí, quizás los negativos primero me van dictando de izquierda a derecha, me lo van escribiendo. Profe, es con WL cuadrado entre 8, ¿no? No, 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 sino, mira, todos W al cuadrado y el coeficiente, ¿no? Para eso en realidad estamos hallando ese coeficiente. Ah, ya, profe.
Profe, el primero sería 0,63, o sea, 1,405 por 3,2 al cuadrado sobre 24. Ya, ya. ¿Cuánto sería entonces? 0,63. 0,63. Ya. Luego sobre 11, con la misma longitud que es 3,2, sería 1,37. Ya, entonces esto... ya. Luego con el coeficiente, o sea, sobre 10 y la longitud 3,1 es 1,42. Ya, 1,42. La longitud para el coeficiente de 1/16, ¿cuál sería, profe? 3. Ah, 3. En ese caso es 0,83. Ya. Con longitud 3,25 y con coeficiente 1/10 es 1,56. 1,56. El siguiente de 3,5 con coeficiente 1/11 es 1,64. Y el otro se repite, ¿no? Ah, no, no se repite. O tiene una luz diferente. 0,75, profe. 0,75. Ya. Entonces, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos todos nuestros diagramas de momento flector. eh, o sea, ya tenemos todos los momentos. Entonces, para cada uno de estos momentos, ¿ya? Podríamos calcular, podríamos calcular un área de acero, porque ya tenemos una sección transversal. ¿Cómo calcularían el área de acero? ¿Qué dicen? ¿Cómo calcularían? ¿Qué utilizarían? No sé si también tendríamos que utilizar la cuantía por B por D, en este caso. Ya, pero, o sea, ¿qué cuantía? O con el momento, profe. Área de acero es igual a momento sobre este factor de revolución por el FI y por el brazo, pero ahí no sé qué análisis se podría hacer. A ver, ¿qué cosa es lo que tienen?
tienen una sección transversal que es rectangular, ¿no? Tienen un momento último, entonces pueden aplicar lo mismo que han aprendido para el caso de las vigas, ¿no? Ya sea esas expresiones que vienen del equilibrio, ¿no? A igual, ¿a qué cosa era igual a S por FY, ¿no? Entre todo esto 0,85 F'C por B, ¿no? Ese era el A y la otra expresión estaba relacionada al cálculo de la S, que era el momento último, entre, acá venía bueno, el fin, ¿no? Era la resultante de tracción por la distancia, o sea que tendríamos Fy por D menos A medios. O sea, estas mismas expresiones se podrían utilizar para calcular cada uno del refuerzo que se tiene o que se necesita para cada uno de estos momentos. ¿Sí? Sí, porque es flexión simple. En algunos casos estaremos hallando el acero negativo, en otros casos el acero positivo, ¿no? Ya. Bueno, yo creo que entonces ahí nos podemos quedar y para la próxima clase, por favor, calculen cada uno de estos, ya, para partir ya con los valores que ustedes. Pero eso es lo que estamos empleando, Bruno, solamente que le estamos aumentando el factor de reducción. ¿Por qué? Porque no estamos refiriéndonos a la resistencia nominal, sino a la resistencia última, ¿no? Porque estos son momentos últimos, amplificados, ¿no? 1.4, 1.7. Profe, comenzaríamos iterando el A. Bueno, o sea, para solucionar esto, habían visto que hay dos opciones. O utilizan esas expresiones para el índice de refuerzo, o, o estas expresiones, ¿no? Que claro, hay que comenzar a iterar, ¿no? Y habíamos visto que un primer valor podría ser de quintos, ¿no? Sí, Ya, ¿alguna duda entonces? No.